Buenos días, profesor y compañeros. A nuestro grupo se le asignó el tema Revolución del ADN. La revolución del ADN se trata de un periodo marcado por avances notables en la comprensión y control del ADN, que tuvo lugar entre 1950 y 1999. Durante este lapso se hicieron descubrimientos cruciales en genética, biología molecular y biotecnología, los cuales transformaron nuestra percepción de la vida y tuvieron un impacto significativo en campos como la medicina, agricultura y otros sectores. Algunos hitos de esta época son replicación del ADN, estructura del ADN, código genético, ADN recombinante, secuenciación del ADN, terapia génica y la oveja Dolly. Replicación del ADN, experimento de Hershey y Chase, 1952. A pesar del experimento de Avery, muchos científicos todavía creían que las proteínas debían ser el material de la herencia. En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase, utilizando fagos, virus que infectan a las bacterias, demostraron que se transmitía por el ADN y no por medio de las proteínas, como se creía. El experimento consistía en insertar bacteriófagos en una bacteria. El primer bacteriófago estaba compuesto por proteínas más sulfuro 35 y se demostró que no se transmitió radioactividad a la bacteria. En cambio, el segundo bacteriófago se colocó ADN con el compuesto fósforo 32 y se reveló que sí se transmitió radioactividad al centro de la bacteria. Hitos del experimento de Hershey y Chase. Económicos: mayor investigación e inversión en la investigación del ADN. Social: el experimento ayudó a los científicos a comprender mejor cómo se replica el ADN, crucial para la herencia genética. Ambientales: el experimento sentó las bases para el uso de bacteriófagos en la ingeniería genética y biotecnología, fundamental para la investigación biológica y médica. El siguiente hito es la estructura del ADN, el cual fue el experimento de Watson y Crick en 1953. Mediante este descubrimiento se determinó que las dos cadenas de hélices están compuestas por fosfato y azúcar. También se determinó que se unen por enlaces de hidrógeno y que están unidos por adelina con timina y citosina con guanina. Este descubrimiento les garantizó a los científicos un galardonado Premio Nobel de Medicina en 1962. Acá tenemos fotos de Watson y Crick junto a la estructura química del azúcar, en este caso sucarosa, y del fósforo. Ahora tenemos al código genético, el cual es un conjunto de reglas que dictan la traducción de la información genética de las proteínas, las cuales determinan los 20 aminoácidos existentes. Los científicos encargados de este descubrimiento fueron Severo Ochoa, Marshall Nirenberg y Heinrich Mattei. La comprensión de este descubrimiento ha sido fundamental para entender cómo las células sintetizan la proteína y en consecuencia la estructura y función de los seres vivos. Gracias a esto se logró manipular genes, lo cual se aplicó en la agricultura, medicina, investigación biológica y también facilitó el diagnóstico de enfermedades genéticas, entre muchos usos. Aquí tenemos fotos de los 3 participantes del descubrimiento y también incluimos una tabla con los 20 distintos aminoácidos. Y luego, otro hito fue el ADN recombinante, el cual en realidad es una técnica desarrollada por el bioquímico Paul Berg, con la cual se produjo insulina usando biotecnología, lo cual tuvo un proceso bastante complicado, ya que tuvo que insertar genes dentro de una bacteria para que ésta produjese las proteínas necesarias de dichos genes. Este experimento hizo un gran avance en el estudio de la medicina, debido a que esta nueva insulina tenía una mejor eficacia que la antigua insulina de cerdo, y por lo mismo esto provocó un gran cambio en el mercado, ya que la demanda que había del momento de insulina empezó a cambiar, a inclinarse hacia la nueva insulina, dejando la insulina de cerdo de lado. Acá tenemos una foto de Paul Berg junto a un ejemplo de cómo se realizaba su técnica. Ahora continuará mi compañero Felipe Sáez. Secuenciación del ADN. En 1975, el bioquímico Frederick Sanger desarrollaría un método de secuenciación bastante más sencillo que los métodos de aquel entonces. Este método se pasaría a llamar como método de Sanger,
o método de secuenciación por didesoxinucleótidos. Este nuevo método de secuenciación del ADN facilitaría enormemente la investigación científica, con el proyecto Genoma Humano y el descubrimiento de secuencias importantes, como la de la insulina. Además, permitió a Sanger secuenciar el genoma completo del bacteriófago Pi X174 en 1977. La secuenciación explica cómo se ordenan las bases nitrogenadas de un fragmento de ADN. Terapia genética 1989. En la década de los 80 y 90 se iniciaron ensayos clínicos de terapia genética, una técnica que busca corregir enfermedades genéticas al introducir genes sanos en las células de un individuo. La terapia genética es un enfoque médico que implica la introducción, corrección o modificación de genes en las células de un individuo para tratar o prevenir enfermedades. Busca corregir trastornos genéticos mediante la sustitución de genes defectuosos o la incorporación de nuevos genes. Aunque aún está en desarrollo, ha demostrado ser prometedora en el tratamiento de enfermedades genéticas, trastornos inmunológicos, cáncer y otras afecciones. La oveja Dolly, 1996. En 1996 nació el primer animal clonado de la historia, la oveja Dolly. La clonación de un mamífero a partir de una célula adulta se convirtió en un hito en la biología en el siglo XX. Lamentablemente, Dolly vivió hasta los 6 años de edad, ya que fue sacrificada debido a una enfermedad pulmonar y múltiples afecciones prematuras. Ya que al nacer, Dolly tenía la edad de la célula de la que fue clonada. Conclusión. Se trata de un periodo marcado por avances notables en la comprensión y control del ADN, que tuvo lugar aproximadamente entre 1950 y 1999. Durante este lapso se hicieron descubrimientos cruciales de la genética, biología molecular y biotecnología, los cuales transformaron nuestra percepción de la vida y tuvieron un impacto significativo en campos como la medicina, la agricultura y otros sectores. Estas fueron las fuentes bibliográficas utilizadas.